Hola chicos, espero se encuentren todos muy bien. Hoy día vamos a ver pronósticos utilizando el teorema de representación de Wald, o este teorema de representación de medias móviles infinitas. Entonces, rápidamente vamos a hacer un pequeño repaso en qué consiste el teorema de Wald, un pequeño recuerdo, y luego cómo se podrían construir pronósticos a partir del teorema de representación de Wald para hablar de algunas cosas importantes, en especial con implicancias sobre la eficiencia de los pronósticos. Entonces, solo recordar, toda serie estacionaria y puramente no determinística admite la representación de Wald, que básicamente es que YT lo podemos escribir sencillamente como su valor esperado más una suma infinita eh, de un conjunto de ruidos blancos hacia infinito, o sea, infinitos rezagos de estos ruidos blancos, ¿verdad? Eh, entonces, la única condición que necesitamos es que estos coeficientes que están acompañando a estos ruidos blancos sean sumables. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que toda serie estacionaria, nosotros podemos tomar el valor esperado, hacer una construcción de todos sus ruidos blancos pasados y podemos generar cualquier serie estacionaria. Entonces, imaginemos tenemos un aruno estacionario. Entonces, tenemos un aruno donde, para que sea estacionario, recuerden, las soluciones de el polinomio característico, todas las raíces del polinomio característico tienen que ser menor que uno. Entonces, en el caso de un aruno, basta con que el valor absoluto de ρ sea menor que uno. Entonces, fíjense que esto es un proceso estacionario. Y la pregunta entonces, bueno, dado que es un proceso estacionario, entonces debería admitir la representación de Wald. Entonces, nosotros deberíamos poder escribir este aruno en términos simplemente de su valor esperado y de una sumatoria infinita de estos shocks o estos ruidos blancos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo quedará una expresión para el valor esperado y cómo quedará una expresión para los coeficientes? Y efectivamente ver si podemos pasar de esta expresión a una expresión de este estilo. Obviamente el valor esperado de un R1 lo conocemos, dado que ρ es menor que 1. El valor esperado de este proceso es simplemente el drift alfa dividido 1 menos ρ. Pero no tenemos claro qué va a pasar con este coeficiente phi. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Entonces, bueno, lo primero vamos a aplicar un operador de rezago a este yt-1. Entonces recuerden que L o B del lag operator o backshift operator, cuando nosotros utilizamos este operador de rezago, eso es como lo mismo que decir que estamos rezagando a una serie de tiempo. Entonces, decir L por YT es lo mismo que decir YT-1. Es decir, L cuadrado por YT es lo mismo que decir YT-2. Entonces vamos a aplicar este operador de rezago sobre YT. Vamos a llevar esto hacia la izquierda. Entonces esto nos va a quedar que esto es YT menos ρ por el primer rezago de YT igual a simplemente el drift más el ruido blanco. Fíjense entonces que esto podemos factorizarlo por YT. Y esto nos queda 1 menos ρ por este backshift operator, por este operador de rezago por YT, igual al drift más el ruido blanco. Y entonces podríamos despejar YT. Recuerden que todo el objetivo de esto es encontrar YT en una representación que no sea autorregresiva, sino que sea como la representación de Wald, sea simplemente como un proceso de medias móviles infinito. Fíjense que justamente lo que estoy haciendo es tomar infinitos ruidos blancos hacia atrás. Vamos a reconstruir la serie solamente mediante su ruido blanco y su valor esperado. Entonces fíjense que efectivamente al dividir o al multiplicar por la inversa a la izquierda y a la derecha, nos queda alfa dividido por 1 menos ρ L y este mismo 1 menos ρ por L a la menos 1 multiplicado por este ruido blanco. Entonces, algunas cosas a recordar como propiedades de serie. Recuerden que la sumatoria es igual 0 a infinito de ρ a la i por L a la i. Bueno, es lo mismo que 1 partido 1 menos ρ por L en la medida que ρ sea menor que 1. Y este es el caso precisamente porque este proceso es estacionario. Entonces fíjense que esto queda bastante sencillo. Esto es alfa partido 1 menos ρ, que es este término que tenemos acá. Y bueno, fíjense que ese L está multiplicando a ρ, pero recuerden que este es un operador de rezago, entonces estamos rezagando una constante. Pero dado que una constante para todo t. Entonces, tomar el operador de rezago sobre una constante es simplemente la constante. Entonces fíjense que este primer término es bien intuitivo, es simplemente alfa dividido 1 menos ρ. Y fíjense que este precisamente es el valor esperado de un R1. Entonces fíjense que ya quedó la primera parte del teorema de representación de Wald. Este término, alfa dividido 1 menos ρ, es precisamente el valor esperado. Ahora la pregunta es qué pasará con la otra parte de la ecuación. Entonces, fíjense que cuando tenemos epsilon t por 1 menos ρ L a la menos 1, bueno, este término de acá podemos escribirlo simplemente como la sumatoria de igual 0 infinito de esto que está acá. Entonces, este término completo lo vamos a escribir como la suma infinita de ρ a la i, entonces, por L a la i, y eso está multiplicado por epsilon t. Ahora, noten que en este caso el operador de rezago no es inocuo. Precisamente porque está multiplicando una variable que depende del tiempo, ¿cierto? Entonces, al aplicar este operador de rezago, L a la I a epsilon t, bueno, eso es
rezagar i veces epsilon t. Entonces esto sencillamente lo podríamos escribir como epsilon t menos i. Entonces noten que esta serie sencillamente va a quedar como alfa dividido 1 menos rho, que es precisamente el valor esperado de esta serie, más la sumatoria igual 0 infinito de rho a la i, multiplicado por epsilon t menos i. Entonces precisamente nos quedó el teorema de representación de Wald, donde mu simplemente es alfa por 1 menos rho, y este psi sub i es igual a rho a la i. Entonces fíjense que en este caso es bastante sencillo encontrar la representación de Wald, y esto es verdad para cualquier proceso estacionario. Todo proceso estacionario admite esta representación. Obviamente los coeficientes van a cambiar, el valor esperado va a cambiar, el psi sub i va a cambiar, pero todo proceso estacionario admite esta representación. Entonces la pregunta es, bueno, teniendo esto en consideración, ¿cómo podríamos hacer pronósticos? ¿O cuál sería el pronóstico óptimo utilizando el teorema de representación de Wald? Entonces, supongamos que estamos haciendo pronósticos utilizando como set de información o como conjunto de información t. Entonces yo desde t voy a hacer pronósticos h pasos hacia adelante, y yo solamente puedo usar la información hasta t para mis pronósticos en el futuro h pasos hacia adelante. Entonces, supongamos entonces vamos a hacer primero un pronóstico h igual a un paso hacia adelante, one step ahead. Entonces, por el teorema de representación de Wald, y más 1, yo lo podría escribir, que es la serie, es justamente lo que yo quiero pronosticar, es y más 1, lo que va a ocurrir un paso hacia adelante. Bueno, sencillamente yo lo podría reconstruir como mu más estos infinitos ruidos blancos en el pasado. O sea, epsilon t más 1 más psi sub 1 por epsilon t más psi sub 2 por epsilon t menos 1, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, dado que nosotros solamente tenemos el conjunto de información hasta t y no en t más 1, no tengo idea qué pasa con epsilon t más 1. Entonces, el pronóstico óptimo para este ruido blanco o para todo lo que va para todos los ruidos blancos que están posteriores al set de información, simplemente es 0. Entonces, todo lo que esté posterior al set de información, todo lo que esté posterior a t, simplemente lo vamos a pronosticar como 0. O sea, estos ruidos blancos, este proceso MA, que venga después de t, después de nuestro conjunto de información, después de desde dónde estoy haciendo mi pronóstico, simplemente lo pronosticamos como 0. Entonces fíjense que mi pronóstico, entonces y forecast, mi pronóstico desde t, desde el conjunto de información, un paso hacia adelante, es sencillamente todo lo que conozco hasta t, pero no lo que conozco posterior a t. Entonces fíjense que no conozco qué ocurre en t más 1, entonces este primer término lo vamos a sacar. Entonces psi sub 0 por epsilon t más 1 no lo voy a considerar, y voy a considerar simplemente desde el siguiente pronóstico, o sea, desde epsilon t hacia atrás. Entonces fíjense que básicamente estoy escribiendo la misma expresión, solamente estoy partiendo la sumatoria desde i igual a 1. O sea, estoy dejando afuera de mi pronóstico epsilon t más 1, no lo conozco, no lo voy a utilizar, lo voy a pronosticar como un 0 sencillamente, y mi pronóstico entonces comienza desde psi sub 1 por epsilon t hacia atrás. Entonces fíjense que la diferencia clave es desde donde comienza la sumatoria. Acá estamos considerando desde epsilon t más 1, acá desde epsilon t. Entonces fíjense que, por ende, si este es mi pronóstico y esta es la verdadera serie, entonces la diferencia es sencillamente mi error de pronóstico. Y entonces este error de pronóstico, entonces acá f es de forecast y es de error, desde t, desde el conjunto de información en t, un paso hacia adelante, bueno, es sencillamente este término que estaba posterior al conjunto de información. O sea, psi sub 0, el primer término de la sumatoria, psi sub 0 por epsilon t más h menos 0. Entonces psi sub 0 por epsilon t más 1. Y noten que el teorema de representación de Wald establece que ese psi sub 0 es 1, entonces esto es sencillamente epsilon t más 1. Simplemente un ruido blanco, pero el ruido blanco que está posterior a t. Entonces, dos cosas importantes sobre esto. Primero, noten que one step ahead, un paso hacia adelante, los errores de pronóstico no tienen autocorrelación, precisamente porque me quedó simplemente un ruido blanco y nada más. Entonces, no hay autocorrelación entre los errores de pronóstico. Y además, noten que el valor esperado, en valor esperado, mi error de pronóstico es 0. ¿Okay? Simplemente la esperanza de esto, y la esperanza de un ruido blanco es 0. Ahora, tratemos de dar un poco de intuición y poder generalizar esta expresión. Entonces veamos qué pasa dos pasos hacia adelante, en h igual a 2. Bueno, si que estamos en h igual a 2, el teorema de representación de Wald para este proceso sería, bueno, el valor esperado, mu, más la sumatoria igual 0 infinito de psi sub i por epsilon t más 2 menos i. De nuevo con psi sub 0 igual a 1. Entonces noten que mi pronóstico sigue siendo desde t, solo que ahora es dos pasos hacia adelante. Entonces, ahora hay dos cosas que tengo que pronosticar como 0. Hay dos cosas que escaparon del conjunto de información, escaparon de t. No las conozco en t. Que es epsilon t más 1 y es epsilon t más 2. Pero además estas cosas están multiplicadas por algunos coeficientes. Entonces, fíjense que cuando i toma el valor de 0, tenemos psi sub 0 por epsilon t más 2 más 0. Entonces, tenemos
si sub 0 que es 1 por epsilon t más 2, más si sub 1 por epsilon t más 2 menos 1, o sea, epsilon t más 1. Entonces, fíjense que lo que está fuera del conjunto de información es epsilon t más 2 más si sub 1 epsilon t más 1. Por tanto, lo que voy a utilizar en mi pronóstico es simplemente lo que va desde t hacia atrás, o sea, mu más la suma de i igual 2 a infinito de si sub i por epsilon t más 2 menos i. Fíjense que el primer término en esta sumatoria, i toma el valor de 2, entonces estos dos se me cancelan y me queda simplemente como si sub 2 por epsilon t. Y como está en el conjunto de información, no hay problema, y todo eso, y todos los demás términos van rezagados, para epsilon t menos 1, t menos 2, t menos 3, y todo eso está dentro del conjunto de información en t. Y por ende, entonces, mi error de pronóstico es sencillamente la diferencia entre estas dos cosas, ¿cierto? Los dos términos que dejé fuera que escapaban del conjunto de información. Fíjense que nuevamente el valor esperado de este error de pronóstico dos pasos adelante es 0. Porque, bueno, el valor esperado de esto es el valor esperado de esta suma, la esperanza de un operador lineal, entonces la esperanza de la suma de la esperanza, y la esperanza de esto es 0 y la esperanza de esto es 0, por ende el error de pronóstico en valor esperado es 0. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tratamos de generalizar esto h pasos hacia adelante? Bueno, si nosotros generalizamos esto h pasos hacia adelante, por el teorema de representación de Wald, yt más h sería simplemente mu más la suma igual 0 infinito de si sub i por epsilon t más h menos i, recuerden, con si sub 0 igual a 1. Y por ende, si yo estoy pronosticando desde el conjunto de información t, h pasos hacia adelante, entonces yo no conozco nada de lo que ocurre posterior a t. No conozco t más 1, no conozco t más 2, no conozco t más 3, no conozco t más h. Entonces fíjense que hasta que esto se hace t, yo no conozco nada. De t hacia atrás puedo utilizar toda esa información, pero de t más 1 en adelante no puedo usar nada. Entonces fíjense que yo voy a utilizar desde que esto es t, o sea cuando i toma el valor de h, hacia atrás. Entonces mi pronóstico va a ser simplemente el valor esperado más la suma de i igual h infinito de su sub i por epsilon t más h menos i. Y por ende el error de pronóstico es toda esa diferencia que quedó entre medio, ¿cierto? O sea, todos los ruidos blancos, todo este proceso de MA, si quieren, que está desde t más 1 en adelante. ¿Okay? Entonces, mi error de pronóstico va a ir entonces desde, es la suma de i igual 0 hasta h menos 1 de si sub i por epsilon t más h menos i. Eso. Entonces, fíjense nuevamente que si tomamos el valor esperado de nuestro error de pronóstico, que ahora va a ser un proceso MA, que puede ser tan largo como qué tan distante vayamos nuestro pronóstico, como qué tan grande sea H en definitiva. Si tomamos el valor esperado, bueno, de nuevo, la esperanza de la suma de la esperanza, entonces el operador de esperanza puede entrar en esta sumatoria. Estos son simplemente coeficientes, entonces pueden salir de la esperanza, y nos queda simplemente que esto es la suma de igual 0 a h menos 1 de si sub i por el valor esperado de estos ruidos blancos. Entonces fíjense que en cada suma estos valores esperados son 0. Estos ruidos blancos son el valor esperado 0. Entonces finalmente me queda que el valor esperado del pronóstico óptimo h paso hacia adelante es sencillamente 0. Pero hay un tema acá con los errores de pronóstico. Fíjense que a diferencia del error de pronóstico one step ahead, donde vimos que no tenía autocorrelación los errores de pronóstico, en este caso sí, porque fíjense que el error de pronóstico h paso hacia adelante describe un proceso MA. De hecho, describe un proceso MA, MA H-1. ¿Okay? No es un MAH, fíjate, esta sumatoria llega hasta H-1. Entonces sigue un proceso MA H-1. Entonces, los errores en este caso sí están autocorrelacionados, a diferencia del pronóstico one step ahead. Entonces, el pronóstico un paso hacia adelante, el pronóstico óptimo un paso hacia adelante, simplemente está dado por un ruido blanco, entonces no tiene autocorrelación, pero los pronósticos multi-step ahead efectivamente tienen autocorrelación de H-1. Ahora, el último punto a notar, fíjense que los errores de pronóstico están todos construidos con ruidos blancos posteriores a t. Entonces, el punto importante acá es que los errores de pronóstico son ortogonales a cualquier cosa que vive en el conjunto de información en t. O sea, un pronóstico óptimo en teoría debería ser ortogonal a sus errores de pronóstico. Entonces, en definitiva, con la información que tengo disponible en t, yo no podría hacer un pronóstico de mi error de pronóstico en t más h, por ejemplo. Entonces, a eso me refiero con que el error de pronóstico debería ser completamente ortogonal a todo lo que está viviendo en mi conjunto de información. Y esto es lo que típicamente se le denomina como condición de eficiencia de un pronóstico. Ahora, en un video aparte,
voy a discutir largo y tendido sobre a qué nos referimos exactamente con estas condiciones de eficiencia y voy a discutir eficiencia entendida a la Mincer y Sarnowitz 69, que básicamente es estudiar el sesgo en los estimadores y autoeficiencia. Que autoeficiencia básicamente es si es que con el conjunto de información, con en definitiva mi pronóstico en T, soy capaz de pronosticar mis propios errores de pronóstico. O sea, justamente lo que estamos diciendo que acá no puede ocurrir, lo que estamos diciendo son ortogonales. Si eso es verdad, entonces yo efectivamente podría refinar mi pronóstico y mejorar mi pronóstico. Entonces en un video aparte voy a discutir largo y tendido sobre eso y voy a enseñarle una manera sencilla de evaluar conjuntamente autoeficiencia e ensesgamiento de un pronóstico. En definitiva, establecer si es que esto es verdad o no. Y en cuanto a la evidencia empírica de eficiencia de pronóstico, o sea, una cosa es bueno, lo que estamos estableciendo acá y otra cosa es qué ocurre en la práctica con los pronósticos. En general, la literatura de eficiencia de pronóstico muestra que los pronósticos tienden a no ser eficientes. Insimolotsova, por ejemplo, toma el caso de las encuestas de FX Forecast para tipos de cambio y las encuestas de consensus para tipos de cambio y ven que en general para un montón de países, en definitiva países desarrollados y en desarrollo, y ven que para la mayoría de las economías los pronósticos de las dos encuestas no son ni autoeficientes ni sesgados. Entonces, más allá de que existe una característica deseable de optimalidad de los pronósticos, no es claro que esto ocurra en la práctica. Así que eso chicos, eso sería por ahora. Y cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre, pueden formularla.